Pues miren, teniendo este privilegio, quiero que me acompañen a una cita que está en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versos 5 y 6. Es un gusto poder compartir pensamientos que Dios pone. Dios no se equivoca y nos lleva por circunstancias para enseñarnos, por situaciones para darnos cierta experiencia con Él y poder entonces de ello hablar y compartirlo. Amén. Así que no juzgue en nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. También, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Escucha eso. Y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de ustedes, para que, escucha esto, hermano, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. El contexto está hablando aquí acerca de los apóstoles. Cristo es la piedra angular, el fundamento, y sobre lo que se edifica el edificio de su iglesia fue en aquellos apóstoles únicos e iniciales, y los cuales son los que vieron a Jesús con señales de poder y que proclamaron su nombre. Ellos ahora, Pablo está diciendo, nosotros no podemos juzgar nada, no podemos juzgar el desempeño de otro hijo de Dios, si está bien o está mal, porque sería una jactancia, una vanidad en la cual Dios no quiere que nosotros, sus hijos, caminemos, sino que Él, el que juzga todo a su tiempo, revelará cuál es la intención del corazón. Pero una cosa sí es clara que pone como ejemplo, que de todo lo que hablemos, no es de cuidarse, porque alguien tomará partido por lo que dice uno u otro, como decían, soy de Pablo, soy de Apolos. Sin embargo, el fundamento es Cristo y no podemos hablar otra cosa que no sea lo que Cristo dijo. Y es lo que está escrito en la palabra, y por eso dice, aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Entonces, nuestra enseñanza tiene que ser acorde solamente a lo que dice la Escritura, y eso nos evitará muchos tropiezos y muchas circunstancias contrarias en nuestra vida. Por eso, hermanos, es ahora importante para decirles que esto es para mí trascendental en la reflexión, porque lo que voy a llevar adelante tiene que ver con lo que ocurre en estos tiempos distintos. Es innegable, hermanos, que vivimos en una época, en un tiempo de la historia humana, en la cual hay situaciones con las cuales nunca nos habíamos enfrentado, que nunca habíamos visto, y es una realidad a la cual nos encaramos nosotros, y esa realidad es fe, hermanos, porque nuestra vida nunca va a volver a ser igual. Y eso es lo que vemos aquí. Miren, hermanos, la reprensión. No podemos, por circunstancias X, las que sean, pero cuánta distancia hay, cómo seguimos protocolos que no vivíamos antes. Sin embargo, hermanos, en todo esto, más allá de estas cuestiones triviales, se ha dado un contacto muy repentino y cercano con la enfermedad y la muerte, ¿verdad? No digan amén, porque solo se tiene que decir amén a la palabra de Dios, pero eso es una realidad. Como nunca antes hablamos de enfermos y hablamos de enfermedad diariamente. Las noticias, las estadísticas, los reportes y aún las especulaciones, hermanos. Pero hay algo que es contundente. En unos ha tocado las fibras más profundas de su ser, pero en otros los ha insensibilizado de una manera impresionante. Hace poco tuve el testimonio de un doctor que necesitaba hablar, ministrar su alma por su contacto continuo, permanente y muy acelerado con la muerte. Afectó su ánimo y mermó sus fuerzas, pero buscó el auxilio de Dios. Por eso hablamos de un panorama real, de dos cosas, hermano. Ante un panorama real y devastador como el que está, hay cosas bien importantes, hermanos. Esto va a ser así, devastador, terrible, horrible, para los que tienen sus ojos puestos en las cosas del mundo. Uno. Pero para los que son entendidos en los tiempos, son noticias de alegría, noticias de gozo. ¿Y qué dicen, hermanos? Este hermano ya perdió un tornillo. Claro que son noticias de gozo, claro que son noticias de alegría todo lo que está pasando, hermanos, porque cada día nos habla que está más cercano el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén?
A eso sí hay que decir amén, porque entonces vamos a poder comprender sus palabras que dice en Mateo 24, cuando nos habla de las señales del fin. Si nos posicionamos en Mateo 24, capítulo 24, verso 6 al 13, en todo su contexto dice: oirán rumores de guerras, miren que no se turbe su corazón, porque todo esto es necesario que acontezca, hermanos, es necesario que acontezca. Dice: y se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es hermano, principio de dolores. Y después de esto, mire, se entregarán a tribulación, los matarán, se le aborrecerán a los que creen en el Señor. Pero, dice, también tropezarán, y se entregarán unos con otros y se aborrecerán. Está viendo un tiempo tremendo. Seguimos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay mucha comezón de oír y se oyen cosas extrañas. Y se multiplicó la maldad y mucho se ha enfriado el amor en algunos. Mas, ¿qué dice ahí, hermanos? Si me ayudan. Dice: más el que persevere, aún en medio de las más terribles circunstancias que acaban de enumerarse ahí, aún en medio de lo que está sucediendo o pueda suceder en tu vida, el que persevere hasta el fin, ese alcanzará la meta de ser salvo. Porque la realidad es que el retorno de Cristo, dice Maranata, el Señor viene. Ese término arameo, Maranata, es un término de gozo que lo contrasta ahí Pablo en 1 Corintios 16:22. Dice: el que no ama al Señor sea anatema, sea maldición, pero el Señor viene. No importa lo que esté pensando el mundo, el Señor viene. Y ante este escenario, hermano, de diarias y terribles noticias continuas en cuanto a enfermedades, aquí en la iglesia las palpamos, las vemos más de cerca, vemos mensajes, oímos, nos platican de allí, de acá, en asuntos de enfermedad. Y alguien muy cercano y muy estimado por mí, se acercó a preguntarme cosas muy interesantes, pero algo muy en particular. Yo, hermano, no sé las respuestas, pero por la misericordia de Dios y el privilegio que me da que la gente me busque, escuché eso que me cuestionaban, y fue algo que cimbró mi vida y que también llamó mi atención. Y ojo, por lo que fue la pregunta o los cuestionamientos, yo me atreví a responderle, pero primero porque era algo que es una realidad en mi vida y que yo he experimentado. Segundo, porque es algo que conozco y estoy convencido y está en la Escritura, hermanos. Entonces, les digo que la persona aquella expuso sincera y honestamente su confusión y me preguntó, ante una situación que tenía de un familiar en extremo delicado y con pronósticos totalmente adversos, me dijo: ¿debo orar por sanidad o debo seguir orando porque se haga la voluntad de Dios? ¡Wow! Escuche, qué pregunta. Y me dio oportunidad de decirle, me tardé el tiempo necesario para que esa persona escuchara lo que la Escritura habla, no lo que este hombre quiere decir. Al final de todo ese proceso, esa persona dijo: confío, creo en la soberanía de Dios. Y esta reflexión se llama la soberanía de Dios en nuestra oración. Por eso mismo de ahí surgió. Y obvio, somos gente de fe. Estamos aquí porque creemos en tener fe, porque tenemos fe, y claro que debemos tenerla, hermanos, porque es un asunto de vida o muerte para el Hijo de Dios. La palabra en Romanos 1:17 dice: el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros caminamos por la fe y eso es lo que nos da vida. Esa fe nos permite tener esperanza de que Dios puede hacer milagros y que puede cambiar todas las cosas. Claro, y aquí vienen los puntos de equilibrio. Pero Dios, escúchalo y léelo en la Biblia, no va a hacer lo mismo que hizo allá, no lo va a hacer aquí de ese otro lado, hermano, porque Dios tiene propósitos diferentes en cada vida. Siéntete orgulloso de ser único e irrepetible a los ojos de Dios, y el trato que tenga contigo no lo va a tener con el que está allá al lado de ti. En la Biblia habla de Ezequías, un rey del pueblo de
de Judá. Ahí en Segundo de Reyes 20, ustedes pueden ver la historia después. Ese hombre enfermó, pero le llegó el mensaje por el profeta Isaías de que Dios había escuchado su oración. Y entonces lo sanó y le alargó la vida 15 años. Pero más adelante vemos ahí en Isaías que él se ensoberbeció y aún la maldición no cayó sobre él, sino sobre sus generaciones. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Dios no hace lo mismo. Ningún hecho de la Escritura se repite en otro. Lo que me pasó a mí no te va a pasar a ti. Y yo soy un milagro. Estoy aquí vivo por un milagro de Dios. Pero no lo digo ¿por qué? Porque no quiero que pienses, si lo hizo conmigo, ¿lo puede hacer contigo? No lo sé. Sin embargo, hermano, todo eso es que debemos buscar orar a Dios y pedirle a Dios por lo que estamos pasando. Claro que le debemos de pedir a Dios, claro que debemos clamar, claro que debemos orar. Pero te voy a decir algo, todas las oraciones son válidas, todas las oraciones pueden hacer su parte, hermano, y es una realidad. Pero el equilibrio, toda respuesta a una oración tiene que ver con la voluntad de Dios, con su soberanía, con su gloria, con su amor. Y atención, hermanos, nunca le podremos dar órdenes a Dios, nunca, por querer hacer lo que nosotros queremos. Esos son actos desesperados de gente que quiere hacer contrario a lo que Dios ha establecido. Y para ello es también necesario que nosotros entremos en la meditación de la Escritura, porque todos estos asuntos se vuelven afanes en nuestra vida. Mira, hermano, hablando de no darle órdenes a Dios, cuando tú le pides algo a alguien, no vas a llegar y le vas a gritar y le vas a decir: hazlo ahorita porque te lo digo, porque yo creo y pienso que así debe de ser. ¿Cuántos le han llegado a la hermana secretaria así, hermanos? No, ¿verdad? Llegan y dicen: por favor, nos puede ayudar, le puedo pedir, ¿verdad? Mateo 6:27, hermanos. En la versión Reina Valera 60, si me ayudan, dice: ¿y quién de ustedes, de vosotros, podrá, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura, o a su estatura un codo? Les voy a decir que la versión Reina Valera no está correctamente traducida. Si pueden poner la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? Fíjate que cambia el contexto. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el contexto del texto de Mateo 6 habla sobre la supervivencia, habla sobre la provisión de alimentos, de vestido, de sustento a la hierba del campo, a los animales, a las aves. Habla de provisión, no habla de estaturas. Imagínense qué innecesario que pudiera decir: yo aumento un codo 40 centímetros. Tal vez yo sí, hermano, lo requiera porque soy petit, ¿verdad? Pero imagínense al pastor Ernesto con 40 centímetros más de altura. Es algo irracional. Sin embargo, dándole la idea y el sentido correcto, dice: ¿quién de ustedes, aunque ansiosamente se congojen por ello, por la situación que tengan, podrá agregar tanto como un paso a lo largo del camino de su vida? Nadie. Eso sería un afán, y es un afán innecesario. Es más, la ansiedad que provoca todo esto, en lugar de prolongar la vida, la acorta. Las emociones, el estrés, todo aquello que hace del hombre un manojo de nervios, hermano. Los afanes y la ansiedad. Y es más, te puedo decir que la ansiedad es incompatible con nuestra condición de hijos de Dios. Así que creemos en Dios, creámosle a Dios, confiemos en Dios, esperemos en Dios y estemos seguros que Dios se va a hacer cargo. Por eso, hablando de esto que le decía en su contexto a esta persona, lo primero que tenemos que hacer ante estas circunstancias adversas de nuestra vida es revisar nuestra fe. Sí, hermano, hablaba de avivar quiénes somos y avivar nuestra fe. Nunca decir aumentanos la fe, porque eso sería lo más desastroso de tu oración, hermano. Porque Romanos 12:3 nos dice que ya nos ha dado a todos una medida de fe. Dice: aviva esa fe que está insensible, dormida. Y sabes, lo primero que hay que hacer es revisarla. Si confiamos en Dios, si creemos que Él tiene el control, si creemos que Él es soberano, haga lo que haga. Así es, hermano. Si tú tienes fe, vas a creer que Dios lo que disponga es porque así tiene que ser. Por eso, hermano, ante este contexto, la Escritura solo nos enseña una cosa:
Los discípulos, los apóstoles se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Ninguno de ellos le hizo la pregunta: enséñanos a predicar, enséñanos a cantar, enséñanos a llevar la administración y las finanzas. No, lo primordial y lo demás, Él les dijo: imítenme a mí, ¿verdad? Con el ejemplo. Entonces, al enseñarle a orar, la Escritura nos enseña que acercarnos a Dios, es rogar como Jesús lo enseñó. Rogar, no gritarle, no exigirle, no proclamar nada, hermanos. Es rogarle, que es pedir, solicitar, suplicar, implorar. Y esto es pedir con humildad y como pidiendo un favor, esperando que probablemente se nos pueda dar y no exigir que se nos dé. La oración modelo en Mateo 6:10 nos dice el Señor: venga tu reino, venga tu reino, lo que tú has establecido, lo que tú has dicho allá, que se haga así como en el cielo, aquí en la tierra. Esa es la voluntad decretiva, hermanos, preceptiva, perdón, la voluntad de los preceptos de Dios, de la Escritura, de la enseñanza, de la palabra, lo que es de acuerdo a sus preceptos. Por eso nosotros siempre debemos rogar, pero sobre todo en ello entender que Él va a hacer solo lo que Él quiere. ¿Quién dice amén? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es la Escritura, escrito está. Yo no le estoy poniendo de mi cosecha, hermanos. Ahora dirán muchos: pero hermano, es que usted no sabe lo que se siente estar en una circunstancia tan tremenda, tan dura, tan difícil. Yo no, hermano, pero Cristo sí. Acompáñame a Mateo 26:38. Ese hombre Dios, Jesús, 100% Dios, 100% hombre, junta a sus discípulos y le dicen: muchachos, tengo un problema. Mateo 26:38. Tengo un problema. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Quién sino Jesús comprende tu situación y tu angustia y tu dolor y tu preocupación? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y pregunto a algún doctor aquí: ¿quién veló y quién se quedó con él? ¿Quién? Nadie. Se quedaron dormidos los amigos. Ten cuidado cuando le digas: ora por mí, hermano, te encargo que ores por mí, Para entendidos, hermano. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego Lucas 22:42. Me encanta lo que dice. Lucas 22:42, que es un pasaje paralelo, sinóptico, dice: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el verso 43 es la revelación, hermano. Cuando tú aceptas la voluntad de Dios, cuando tú le dices: haz tu voluntad, Señor, haz tu voluntad preceptiva, que se cumplan tus preceptos, entonces déjale hacer a Dios su chamba y tú haz la tuya. Tú confía, tú reconoce que Dios va a hacer. Y entonces dice la palabra que mandó un ángel a consolar a Jesús. Mandó un ángel a ministrarlo. ¿Cómo no lo mandará contigo? ¿Cómo no te auxiliará? Si tú dejas de afanarte y reconoces que tu auxilio solamente está en Él. Por eso, hermano, leemos bien lo que dice. Si me pueden poner otra vez Lucas 22:43, por favor, hermanos. Leemos bien lo que dice. Tú confía, tú cree. Jesús le dijo: haz tu voluntad y yo haré la mía. Así dice la palabra. Haz tu voluntad y yo haré la mía. Haz tu voluntad y no la mía. Haz como tú y no como yo. Hermanos, verdaderamente lo que dice ahí, ese es Lucas 22:42, pero el 43 es el que me encanta, hermanos. ¿Quién vendrá a auxiliarte en tu necesidad sino Dios? ¿Quién podrá mandar ángeles a ministrar tu vida, ángeles a consolar tu vida? ¿Quién mandará un hermano que pueda llegar en el momento oportuno para que tú te sientas bien con las palabras oportunas? Y las vamos a ver. Entonces leemos bien.
Aún Cristo mismo puso sus deseos y su voluntad bajo la voluntad de Dios. Y aquí esta es la voluntad decretiva de Dios, es decir, con la cual Él le dijo al Padre: que se cumpla tu decreto, lo que tú ya has dicho allá, que se cumpla lo que tú mandas, que se cumpla lo que tú ordenas, lo que tú ya has decidido. Porque el único que tiene una voluntad decretiva es Dios. Nosotros solamente somos servidores. Nosotros no creamos nada con la palabra, hermanos. Nosotros sí tenemos una fe, pero una fe que tiene que ser sujeta. La fe es la alineación a la voluntad de Dios. No es una fe que pueda altercar con Dios, ni una fe que pueda manipular las circunstancias. Es una fe que se alinea y confía en Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Pero si dices, ¿y ahora qué? La misma escritura, Romanos 9:14, hermano, nos habla en su contexto sobre la historia sobre Israel y los gentiles, sobre el pueblo escogido, sobre aceptar o no aceptar a los gentiles, que si Israel, que si aquí, pero todos estamos dentro de un plan de Dios, hermanos. Así que entonces dice la palabra, Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera, hermano, en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Escuchas el texto, hermano. Todo depende de Dios, si da o no da, si quiere o no quiere, si otorga o niega, hermanos. Así que dice, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermano, la voluntad de Dios es absoluta. Por eso nosotros debemos de entender que nuestra fe solo nos alinea en Él. Por eso la fe tiene su origen en Jesús, y Jesús se sujetó a la voluntad de Dios. Dice: puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que le da un principio y le da un propósito a tu fe. ¿Qué más ejemplo seguir sino lo que Jesús hizo? Y Él puso su voluntad y sus deseos y sus anhelos bajo la voluntad de Dios. Por eso entendemos que algunas cosas Dios las ha preordenado para que sucedan, y otras Él permite que ocurran o existan, hermano, en nuestra vida, y no porque Él se ensañe. Al final de cuentas hay una realidad, hermanos. Dios solo permitirá aquello que está de acuerdo y conforme a su voluntad, no más, hermano. Porque cuando nos afanamos de más, le exigimos a Dios y queremos que Dios nos sirva y queremos que Dios se ajuste a nosotros, cuando nosotros debemos servirle a Él y nosotros debemos ajustarnos a Él, hermano, en todos los temas de nuestra vida. Esa es la realidad. Y aquí es donde te explico. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza y la convicción. ¿Qué certeza y qué convicción? La fe es esperar con certeza en Dios, que está sobre todas las circunstancias. ¿Quién dice amén? Esperar con certeza, con la certeza de que Dios está sobre todas las circunstancias, y tener la convicción o estar convencidos que en lo que nosotros no vemos, Él ya tiene todo dispuesto y Él ya tiene todo bajo control. Entonces tu fe tiene que alinearse a los propósitos de Dios, no Dios a tus propósitos o tus anhelos. Porque cabe mencionar y recordar que el evangelio no tiene que ver con las necesidades del hombre. Si a ti te anunciaron un evangelio en el cual llegar a los pies de Cristo te iba a resolver todos los problemas de tu vida, estamos hablando de otro evangelio y no es aquí, hermanos. El evangelio no es para atender las necesidades del hombre. El evangelio es para darle honra y gloria a Dios por lo que Él ya hizo en nosotros, no en esta tierra, sino por la salvación y por la vida eterna que ganó por nosotros, por haber pagado el precio y por lo cual de lo cual somos inmerecedores, pero quedamos ahora libres para poder estar con acceso al trono de la gracia, al trono de la gloria. Y Él sea ya
continuamente nuestro oportuno socorro, hermanos. Esa es la realidad del Evangelio. No es tu necesidad, no es vine a la lámpara maravillosa y mis cosas se van a resolver. Hermano, hay cosas tremendas que tenemos que reconocer, pero lo más importante es que caminemos alineados a su voluntad. Primera de Juan 5:13. Hermano, en estas cosas tú tienes que ir no a lo que te dice el hombre, sino a lo que dice la Escritura. Y la Escritura se revela a sí misma. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Esto es para ustedes, hermanos? ¿Ustedes creen en el nombre del Hijo de Dios? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces esto se escribió para ustedes. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, lo reitera, que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Entonces dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Por favor, ayúdenme a predicar, hermano. Si pedimos alguna cosa, no les dé miedo decirlo, hermanos. No vamos a avanzar hasta que no lo digan todos. No, no es cierto. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, hermanos. Si está alineado, créelo. Si está de acuerdo a la palabra, créelo que va a llegar. Pero si tú lo quieres sacar fuera del contexto, si tú quieres pensar más allá de lo que está escrito, créelo que no llegará, hermano. Entonces, esto lo tenemos que saber nosotros, que todo este capítulo inicia con tema de la fe. Dice, la fe que vence al mundo. Pero la fe, recuerden lo que les dije, la fe se alinea a la voluntad de Dios. La fe es la que tiene la certeza de que Dios está sobre las situaciones y la convicción de que tiene el control de todo, aunque no lo hemos visto. Así que, hermanos, muchas veces la gente cree o piensa en cosas que son contraproducentes de creer. Al creer que tenemos un poder, hermano, en nuestra lengua para poder decir cosas que no están de acuerdo a lo que Dios dice. Se nos ha enseñado mucho de Proverbios 18:21, que dice que en la lengua está la vida y la muerte, hermano, que nosotros podemos hablar vida y hablar muerte. Sí, pero no en el contexto de crear algo de la nada. Solamente Dios tiene la potestad de crear. Él fue el que dijo, hágase la luz, y se hizo. Nosotros no puede, nuestra voz, nuestra lengua no puede hacer nada. Si lo contrastamos eso con Proverbios 6:12 al 19 y con Mateo 15:18 al 20, que yo les digo, anótenlo para que contrasten lo que les acabo de decir, Proverbios 18:21 con Proverbios 6:12 al 19 y Mateo 15:18 al 20. Ahí habla el que anda en perversidad de boca, la lengua mentirosa, el testigo falso, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Se da cuenta? Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Sí, tu boca tiene el poder de echar a perder las cosas cuando no hablas de acuerdo a lo que Dios dice. Esa es la verdad, hermano. No que tú crees algo de donde no hay, porque eso es potestad y autoridad solo de Dios. ¿Quién dice amén, hermanos? Aprendamos a contrastar textos en el contexto de la Escritura, hermanos, y no nos vayamos en decir, yo creo, yo lo digo. ¿Quién eres tú, hombre, para altercar con la voluntad de Dios? Nadie somos, hermano. Así que por eso dice Santiago 4:3-4, piden y no reciben. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus beneficios, para gastar en sus satisfacciones, para ocuparse de las cosas de este mundo, porque dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, con Dios. Almas adúlteras buscan las cosas de este mundo, entre ellos el bienestar, la salud, lo que somos nosotros. Esto está aquí en la tierra, hermanos. Esto se va a quedar aquí en la tierra. No dicen muchos, para mí el vivir es Cristo y el qué. Otra vez, se oye bonito. Para mí el vivir es Cristo y cuando está la enfermedad enfrente, ay Señor, no me quiero ir todavía contigo. Entonces seamos congruentes. Tenemos una vida diferente, tenemos un diseño diferente, somos contraste, vamos hacia otras cosas en dirección contraria a lo que hace el mundo, hermanos. Por eso entonces, ¿qué y para qué pides? ¿Cómo pides?
Si es eso, entonces, si no está alineado a la voluntad de Dios, tienes la garantía de que no va a suceder. Y si quieres más palabra. Colosenses 3, versos 1 al 4. Sí, pues han resucitado con Cristo. ¿Cuántos aquí ya entraron al bautizo? ¿Cuántos ya entraron en la inmersión, en la sepultura y en la resurrección? Muerte, sepultura y resurrección, nueva criatura. Juan 3, es necesario que vuelvas a nacer, no del vientre de tu madre, sino de agua y del Espíritu. Esa es la condición de aquellos que han dado testimonio al mundo visible e invisible de que son nuevas criaturas. ¿Cuántos de esos hay aquí, hermanos? Levante su mano y diga amén. Necesitamos hacer otro culto de bautizos entonces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos que han resucitado con Cristo buscan las cosas de arriba, hermanos? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, este estuche tiene una garantía. Dice que se va a volver al polvo. Eclesiastés 12:2 dice, lo que es del polvo, al polvo volverá. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces lo único que nos queda es Juan 5:28-29, que es que los que están en los sepulcros en el final día van a resucitar para vida eterna los que hicieron lo bueno, y para condenación eterna los que hicieron lo malo. Es de lo único que habla la Escritura, hermano. De lo único que habla la Escritura. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvar almas y no cuerpos. Entonces, hermano, vamos cerrando. Pretendo con todo esto que ustedes escudriñen la Escritura, que busquen más de la palabra, de los textos en sus contextos, para que no se decepcionen y piensen, ¿y ahora qué hay de esto? Perdónenme, hermanos, pero yo creo y estoy convencido que la Escritura se revela a sí mismo, que nosotros debemos escudriñarla y que nuestras palabras, las palabras humanas, no tienen que interferir en las palabras de Dios. Por eso la respuesta a esta hermana era la siguiente, y ahí me encamino. A veces no hay palabras para dirigirnos cuando alguien está en una necesidad tan grande, porque es algo muy difícil estar en una situación de orar por un enfermo y hablarle de la voluntad de Dios, porque se oye a veces muy cruel. Pero algo debe de quedar muy claro, hermanos, que nuestra oración no debe prometer lo que no sabemos. Amén. Pues solo se hará lo que Dios ya tiene preparado, y esto es para cumplir un propósito mucho más grande que una vida en esta tierra. Y probablemente, hermanos, sí, así es, hasta haya más sufrimiento e incluso la muerte. Por eso es que hablamos de una fe alineada a la voluntad de Dios, porque nuestra fe debe de ser templada y racional, no emocional ni sentimental, hermanos. Tenemos que actuar con esa inteligencia, porque la enfermedad es una realidad. La enfermedad existe, pero ¿sabes por qué existe? Romanos 5:12, porque por un hombre entró el pecado, y por un hombre, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y con eso se arrastró la enfermedad, llámesele como se le llame. Eso es una realidad. Existe la enfermedad, existe porque existe el pecado, y existe la muerte porque existe el pecado. Pero aquí hay un asunto de equilibrio. No toda enfermedad tiene que ver con que la persona es pecadora. Juan 9:1-5 nos habla de un ciego de nacimiento, al cual los discípulos muy engreídos le preguntan, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor dice, ni este ni sus padres. Esta enfermedad es para glorificar el nombre de Dios. No sabemos entonces para qué son las enfermedades, pero sí sabemos una cosa, que la enfermedad es un medio de santificación para preservar la vida espiritual. Porque cuando Dios toca un cuerpo es porque está tratando un alma, porque para Dios le importan las almas y no los cuerpos. Cristo vino a salvar
almas, no cuerpos ni espíritus. Amén. La enfermedad, por tanto, glorifica a Dios. Y si lo entendemos así, todos dejaremos de afanarnos y podremos ver en ella la compasión de Dios, a pesar de que sea algo adverso. Reconocemos que Dios es todopoderoso, que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, incluso puede sanar graves enfermedades. Vemos que Jesús vino y sanó gente, hermanos, pero la principal función, su propósito de venir a esta tierra fue salvar lo que se había perdido. Ahora bien, eso lo dice Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Ahora bien, los dones, las señales, los milagros, las sanidades, déjame decirte que son para los incrédulos. Sí, hermano, es una respuesta a la necesidad de un pueblo sin fe o de una fe equivocada. Éxodo 19:9 nos habla que a Moisés Dios le dijo: yo me apareceré en la nube, en ese portento de nube, para que el pueblo oiga lo que hablo contigo y ellos me puedan creer para siempre. Es decir, el mover milagroso de Dios de ese tiempo y el tiempo que vino Jesús, el tiempo de los apóstoles, es para que el pueblo crea, hermanos. Incluso Jesús vino y sanó gente. Y sabes que Él venía a dar la buena nueva del reino de Dios, pero en el camino hizo milagros poderosos, realizó grandes obras. ¿Por qué? Porque si veían a un Dios que sanaba lo físico, creerían en un Dios que salva el alma. Si no, no habría forma de que eso sucediera. Por eso es el impacto, porque una vez que entendemos quién es el Salvador y una vez que vemos que la prioridad no es las cosas de esta tierra, sino que son las eternas, asimilamos así todos los propósitos de Dios con una fe racional, como dice Romanos 12:2, un culto racional para conocer cuál es la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. Los milagros y las sanidades, sí, hermano, fueron para un momento, nada más, para revelarse el Evangelio. Y eso lo ve cada persona, de la cual hablaba Orlando hace rato, para hablarles del Evangelio. Pero luego el énfasis es la predicación del Evangelio para la salvación del alma, que es el milagro y la sanidad más grande, hermanos. ¿Quién dice amén? Espero que Dios le esté dando claridad. Es más, miren, Pablo le dice a Timoteo: tómate vino para tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Una vez que fue predicado el Evangelio a Timoteo y Timoteo servía, Timoteo tuvo que esperar en Dios si le quería sanar o no su estómago y sus múltiples enfermedades. Pablo, cuando se despide, le dice: dejé enfermo a Trófimo. ¿Por qué? Si podía sanarlo, si él mandaba paños ungidos, hermano. Pero bien, para pensar, para escudriñar, para meditar. ¿Debemos orar por un enfermo? Sí. ¿Pedir sanidad? Claro que sí. ¿Creer que Dios lo sanará? Claro que sí. Si Dios te pone a ti ir en esa dirección a orar, te pone el querer como el hacer, porque es así como funciona su buena voluntad, porque es su pura misericordia. Pero sí, me estoy extendiendo un poquito, perdón. Pero debemos prepararnos para ir a hablar de consolación a la gente, y debemos hablar las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice que si vamos a hablar con alguien, hablemos las palabras de Dios. Y si vamos a ministrar a alguien, ministremos con el poder de Dios. Entonces no es fácil cuando contactas con alguien así. Tienes que prepararte para hablar de la compasión. Y Colosenses 4:6 dice que tus palabras sean sazonadas, que tus palabras revelen, muestren el amor y la compasión de Dios. Así de que si vamos con un enfermo para hablarle del consuelo de Dios, podemos orar. Primer punto, que la voluntad de Dios se haga en esa vida, para que Él sea glorificado. Debemos orar que la enfermedad cumpla su propósito de santificarlo para preservar su vida espiritual. Debemos orar que, si fuera posible, Dios, a través del medio que quiera utilizar, pueda sanar
Y es un buen deseo, porque ni Dios ni nosotros queremos el sufrimiento de los demás. Entonces oremos porque Dios dé sabiduría al médico y a los que están alrededor de esa persona para tratarlo con cuidado y con esas palabras sazonadas. Orar porque lo que Dios está haciendo, y evidentemente no es agradable, llegue a cumplir su propósito lo antes posible, o que Dios dé paz y tranquilidad. Orar para que esa persona entienda que a pesar de todo debe tener gozo. Orar siempre y dar gracias por todo, como dice Primera de Tesalonicenses 5:16. Rogar que reciba fuerza, fortaleza para obedecer, para tener paz y contentamiento sobre la voluntad de Dios en su vida. Orar porque se fortalezca su fe, que se enfoque en Jesús y ponga sus ojos en Él, aún más allá de su impresionante o intenso dolor. Y que en caso de que se restaure, esa persona pueda ofrecer consolación a otros, no prometiendo nada, pero sí hablando de lo que Dios hizo con él. Segunda de Corintios 1, 3 al 7. Anótala y después reflexionas en ella. Segunda de Corintios 1, 3 al 7. El que recibe consolación está capacitado para dar consolación. Y por último, hermano, orar porque esa alma tenga la certeza de su salvación. Es lo único que podemos ahí sí prometer. Que nada, si reconoce al Señor, el señorío de Cristo, nada lo separará del amor de Dios. Porque es mejor vivir con una enfermedad física que tener garantizada la muerte espiritual. Así que, si gustan ponerse de pie, hermanos, la mayor sanidad es la del alma, la espiritual, la que garantiza tener la imagen y el carácter de Cristo. Padre, tu mensaje está entregado, Señor. Tus palabras, porque es tu palabra, ha sido manifestada. Que tu Espíritu Santo sea el conductor de ella, para que obre en aquellos corazones, para que les recuerde lo que tu palabra dice, para que les enseñe lo que tu palabra dice, para que les des deseos de escudriñar lo que tu palabra dice. Padre, no hablamos ni pensamos más allá de lo que está escrito. Enséñanos a reconocer que nuestra vida te pertenece, que nosotros, Señor, debemos tener fe, una fe que debe ser alineada a tu voluntad. Esa certeza y esa convicción de que tú estás sobre las circunstancias y tienes el control de las circunstancias, y se va a completar lo que tú digas, Señor, no lo que nosotros digamos. Respetamos tu voluntad de tus preceptos y tus decretos. Lo que has dicho que se hace en el cielo, hazlo en la tierra, Señor, y enséñanos a sujetarnos a ti, Padre. Gracias porque a cada corazón tú le enseñas y le redarguyes, pero más allá te rogamos que les inquietes para escudriñar más y más en tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Rogamos siempre tu voluntad. Amén y amén.